Hola a todos, en el día de hoy estamos empezando un curso, en esta ocasión de topología general, y la idea es tratar los temas más generales que se tocan en un curso de topología en una facultad de matemáticas. Entonces, eh, el formato de esta pequeña serie, por decirlo así, es el siguiente. Yo estoy haciendo un documento con mis apuntes de el curso de topología general y a medida que van pasando los videos iré actualizando ese documento. El documento lo tendrán disponible en un drive que se los dejaré ahí en los comentarios. Y bueno, esa es la idea. En este primer video tocaremos lo que es la definición y algunos ejemplos de espacios topológicos. Entonces, sin más que decir, empecemos. La primera definición que vemos cuando queremos hablar de topología es lo que es una topología. La definición dice: una topología tau, definida sobre un conjunto no vacío X, es una colección de subconjuntos de tau, de X, perdón, que satisfacen las siguientes condiciones. En primer lugar, vacío está en tau y X está en tau. En segundo lugar, si U está en tau y B está en tau, entonces U interceptado con B está en tau también. Y en tercer lugar, si tenemos una colección arbitraria de elementos de tau, entonces la unión de los elementos de esa colección está también en tau. ¿Qué significa todo esto? Tratemos de desglosarlo lo más que podamos. Lo primero que nos dicen es que una topología se define sobre un conjunto no vacío, eh, digamos X, ¿cierto? Y dicen que una topología es una colección de subconjuntos de X. Una colección de subconjuntos de X la podemos ver como un subconjunto del conjunto de las partes de X, ¿cierto? Ya que los elementos del conjunto partes de X son subconjuntos de X. Y eso es lo que es Tao. Tao es una colección de subconjuntos de X. Entonces ahí podríamos sacar la primera observación, que Tao es un subconjunto de las partes de X. Ahora, ¿qué debe pasar para que esa colección sea una topología? Deben satisfacerse estas tres condiciones. La primera es que tanto el conjunto vacío como el conjunto X estén en Tao. La segunda nos dice básicamente que la intersección finita de elementos de Tao está en Tao también. Es decir, que Tao es cerrado bajo intersecciones finitas. Y la última nos dice que la unión arbitraria de elementos de Tao está en Tao también. Es decir, que Tao es cerrada bajo la unión arbitraria. Entonces, ya teniendo en cuenta esa definición, decimos que un espacio topológico es una dupla X tau, donde X es un conjunto no vacío y tau es una topología definida sobre X. En pocas palabras, lo que acabo de decir: tau es una topología sobre X si vacío y X están en tau, si la intersección finita de elementos de tau está en tau y si la unión arbitraria de elementos de tau está en tau. Ahora sí, veamos esta observación. Esta observación son unos aspectos que son importantes a tener en cuenta cuando vamos a trabajar en espacios topológicos. La primera es que a los elementos de Tao, a los elementos de nuestra topología, se les conoce como conjuntos abiertos en el espacio topológico X Tao. Es decir, a los elementos de Tao, cuando Tao es una topología definida sobre X, a esos elementos se les llama
conjuntos abiertos o simplemente abiertos del espacio topológico. Otra observación es que usualmente a los elementos del conjunto X, a los elementos del conjunto, ojo, no a los de la topología, sino a los del conjunto, se les conoce como puntos del espacio topológico X tau. Es decir, a los elementos de la topología se les conoce como abiertos, mientras que a los elementos del conjunto se les conoce como puntos del espacio. Es importante tener esa diferenciación. En tercer lugar, tenemos también que tau es un subconjunto del conjunto de partes de X. Es decir, tau está contenido en las partes de X, que es lo que comenté en un principio. Como tau es una colección de subconjuntos de X, entonces tau está contenido en el conjunto de las partes de X. Y finalmente, cuando no haya peligro de confusión respecto al espacio topológico X tau en el que estamos trabajando, podemos referirnos a él simplemente por espacio topológico X, cuando sabemos que la topología con la que estamos trabajando no nos confundiría. Entonces ahora tenemos un ejemplo que es como una aplicación directa de la definición. El ejemplo dice lo siguiente: sea X igual el conjunto formado por A, B y C. Diga cuáles de las siguientes son topologías sobre X y cuáles no, y justifique su respuesta. En primer lugar tenemos la topología, o el conjunto más bien, la colección tau sub 0 igual al conjunto que solo tiene vacío, tau sub 1 tiene a vacío, el conjunto que tiene a A y el conjunto que tiene a B y C, es decir, a X, y así. Entonces veamos una por una. Veamos si cumplen con la definición y identifiquemos cuáles son topologías y cuáles no. Bueno, en primer lugar, observemos que para que una colección sea topología, la primera condición es que tanto vacío como X estén en tau. Sin embargo, aquí en tau sub 0 solo está vacío. Es decir, X no está en tau sub 0. Por lo tanto, no se cumple esa primera condición. Y, por tanto, tau sub 0 no es una topología sobre X. Aquí lo tenemos. Tau sub 0 no es una topología sobre X porque X no está en tau sub 0. Aquí escrito tau sub 1, sin embargo es tau sub 0. En segundo lugar, tenemos que ver si tau sub 1 es una topología sobre X. Pero para ello, vamos a ver si satisface las tres condiciones. La primera, si la satisface. Aquí podemos ver que vacío está en tau sub 1 y este conjunto que es X también está en tau sub 1. Por tanto, la primera condición de la definición si la cumple. Ahora debemos ver si las intersecciones finitas están en tau. O sea, si las intersecciones finitas de elementos de tau están en tau. Y si las uniones arbitrarias también están en tau. Tau sub 1. Entonces, para las uniones arbitrarias, ¿cierto? Como hay una cantidad finita de elementos, hay una cantidad, las uniones también son finitas. Entonces, aquí estamos tomando todas las posibilidades. La primera es vacío unido con el conjunto que tiene A. Esa unión es igual al conjunto que tiene A. Y ese conjunto está en tau sub 1. Lo podemos ver aquí. Vacío unido a este da este mismo. Y este está en tau sub 1. En segundo lugar tenemos vacío unido todo X. Vacío unido X da el mismo conjunto X. Y vimos también que X está en tau sub 1. Y la última unión que nos queda por comprobar es la del conjunto que tiene A y el conjunto formado por A, B y C. Esa unión también dará el conjunto formado por A, B y C, que es todo X, y por tanto, como X también está en tau sub 1, ya vimos que
esta topología, o esta colección más bien, tau sub 1, es cerrada bajo uniones arbitrarias. Es decir, cualquier colección de elementos de aquí, de tau sub 1, que uno coja, vamos a tener que su unión también va a estar en tau sub 1. Solo queda ver si es cerrado bajo intersecciones finitas, que de hecho también lo es. Aquí está. Vacío interceptado A da vacío, que está en tau sub 1, ya lo vimos. Vacío interceptado con todo X también da vacío, y eso está en tau sub 1 también. Y por último, el conjunto que tiene A interceptado con el conjunto formado por A, B y C, que es todo X, esta intersección da el conjunto que tiene A, que también está en tau sub 1. Es decir, vimos que cumple con las tres propiedades o las tres condiciones que se deben cumplir para que sea una topología. Y es por eso que tau sub 1 sí es una topología sobre X. Ahora, veamos qué pasa para tau sub 2. Tau sub 2 es la colección que tiene a conjunto vacío. En realidad aquí es el conjunto vacío lo que quise poner, no el conjunto que tiene al conjunto vacío. Tiene el conjunto formado por A, tiene el conjunto formado por B y tiene a todo X. Recuerden, aquí vamos a considerar que este conjunto es vacío. Es simplemente un error de escritura que tuve a la hora de plantear el ejercicio. Entonces, veamos. Para que sea una topología, lo primero, suponiendo que este es simplemente vacío, lo primero que tenemos que es que vacío y X si están en tau sub 2, ¿cierto? Entonces, tau sub 2 sería una, o sea, cumpliría la primera condición de la definición. La de la intersección también es probable que la cumpla. Sin embargo, el problema aquí está en la unión. Recordemos que debe ser cerrado bajo uniones arbitrarias. Pero cuando cogemos, por ejemplo, a este conjunto formado por A y a este conjunto formado por B y los unimos, obtenemos un conjunto, o tenemos el conjunto más bien formado por A y B. Y ese conjunto no está aquí en tau sub 2. Por lo tanto, tau sub 2 no cumple con la tercera propiedad. Y en consecuencia, no es una topología sobre X. Y aquí lo dijimos. Tau sub 2 no es una topología sobre X debido a que A está en tau sub 2 y B está en tau sub 2. Ya saben, A y B son los conjuntos formados por A y por B respectivamente. Pero su unión, que es el conjunto formado por A y B, no está en tau sub 2. Es por eso que tau sub 2 no es una topología sobre X. Ahora, veamos la cuarta colección. La cuarta colección es tau sub 3. Ya recuerden, este conjunto aquí, este conjunto que está ahí, que lo escribí así, pero en realidad es el vacío. Veamos si tau sub 3 cumple las propiedades, ¿cierto? Entonces, suponiendo que este es vacío y aquí tenemos a X, vemos que se cumple la primera propiedad, que vacío y X están en tau sub 3. Entonces hay que pasar a ver qué pasa con las intersecciones y qué pasa con las uniones. Entonces, con las uniones tenemos todas estas posibilidades. En primer lugar, podemos unir vacío con cada uno de los otros elementos. Si unimos vacío con A, con el conjunto que tiene A, obtendremos ese mismo conjunto. Y ese conjunto está en tau sub 3. Y análogamente será para los otros dos. Al unir vacío con el conjunto que tiene A, B y C, obtendremos ese mismo conjunto que también está en tau sub 3. Y por último, si unimos vacío con X, obtenemos todo X que está en tau sub 3. Ahora tomamos el conjunto que tiene A y lo unimos con los restantes. Por ejemplo, al unir este conjunto con el conjunto que tiene A, B y C, obtenemos todo X.
y X está en Tau sub 3. Y al unir el conjunto que tiene A con todo X, también obtenemos todo X. Y todo X también está en Tau sub 3. Ya lo último que quedaría sería unir este conjunto formado por B y C con todo X. Y también obtendríamos todo X que está en Tau sub 3. Es decir, la colección es cerrada bajo uniones arbitrarias. Y por último, queda ver lo de las intersecciones. Bueno, al intersectar vacío con cualquier otro conjunto de Tau, vamos a obtener vacío y vacío está en Tau sub 3. Entonces, observemos los otros casos. Por ejemplo, al unir el conjunto formado por A, al intersectarlo, perdón, con el conjunto formado por B y C, tenemos que esa intersección es vacía y vacío está en Tau sub 3. Entonces, nos queda ver la intersección del conjunto formado por A con todo X, que da el mismo conjunto formado por A y también está en Tau sub 3. Entonces, la última, que es el conjunto formado por B y C interceptado con todo X, nos da también el conjunto formado por B y C, que está en Tau sub 3. Es decir, también es cerrado bajo intersecciones finitas. Y por lo tanto, Tau sub 3 sí es una topología sobre X. Ahora veamos qué pasa con Tau sub 4. Recordemos, esto aquí no lo escribí como era, en realidad era vacío. Entonces supongamos que es vacío. Entonces para la condición 1 tendríamos que vacío y todo X están en Tau sub 4. Entonces allí no habría problema. Sin embargo, debemos ver que es cerrado bajo uniones y bajo intersecciones finitas. Pero podemos observar que, por ejemplo, al intersectar este conjunto formado por A y B con este conjunto formado por B y C, obtendremos el singleton o el conjunto unitario formado por B, ¿cierto? Y ese conjunto no está aquí en Tau sub 4. Es por eso que Tau sub 4 no es cerrado bajo intersecciones finitas. Y por tanto, no es una topología sobre X. Y eso lo mencionamos aquí. En Tau sub 4 no es una topología sobre X, puesto que este conjunto formado por A y B y el conjunto formado por B y C están en Tau sub 4, pero su intersección, que da el singleton B, no está en Tau sub 4. Ya finalmente nos queda ver la última colección, que es vacío y el conjunto X. Entonces, vacío y X están trivialmente en la colección. Están aquí por definición. Solo queda ver si es cerrado bajo uniones y bajo intersecciones. Y aquí, como solo tenemos dos conjuntos, debemos comparar su unión y su intersección. Entonces, vacío unido X dará X, que está en Tau. Y vacío interceptado X dará vacío, que está en Tau. Por tanto, cumple con las tres condiciones que pide la definición, y en consecuencia sí sería una topología sobre X. Y aquí lo especificamos. Tau sub 5 sí es una topología sobre X, puesto que, en primer lugar, vacío y X están en Tau sub 5. La unión que da todo X también está en Tau sub 5, y la intersección entre ellos que da vacío también está en Tau sub 5. Aquí es Tau sub 5. Entonces, esta última topología es conocida en muchos textos como la topología grosera o trivial. Y podemos observar que si tenemos cualquier otra topología, es necesario que tanto vacío como X estén en ella. Y por tanto, Tau sub 5 estaría contenida en esa topología Tau. Y es por eso que se conoce la topología trivial o la topología grosera como la más gruesa de todas. En el próximo video estaremos explicando lo que son topologías más finas, más gruesas y otros conceptos y otros ejemplos. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y cualquier duda lo dejen en los comentarios. Hasta la próxima.